Bueno amigos, hoy le hablaremos de los centros generadores de viaje. ¿Qué significará ese término para construir un plan de movilidad sostenible y seguro? Sencillamente, el centro generador de viajes, como su nombre lo indica, es el sitio que permite en el tiempo, en el modo y en el lugar determinar cuántas personas están ahí y necesitan desplazarse para un barrio, para la alcaldía, para un puesto de salud, para una universidad, una institución educativa. Es decir, el sitio donde van a requerir transportar personas y que ese número de personas permitan a través de una ruta de transporte público colectivo, de transporte especial, suplir la necesidad de movilización de las personas, ¿sí? Sea de su casa hacia el centro, de su casa a una zona rural o viceversa, a un barrio, a una localidad, a una comuna, a un sitio específico del contexto laboral, del contexto educativo, del contexto comercial. Por eso es importante, de acuerdo a las zonas de análisis de transporte, los SAT, como se identifican o se reagrupan las áreas para poder hacer estudios de transporte, conocer cuál es la dinámica de la población, hacia dónde va, qué quiere, qué persigue, cuántas personas pasan o cuántos vehículos pasan a través de un aforo o a través de una encuesta domiciliaria para saber de dónde y para dónde van, ¿sí? Para saber qué áreas se encuentran disponibles, qué áreas se requieren para la movilidad, para el tránsito y para el transporte de las personas. ¿En razón a qué? Nosotros debemos de tener claro que para poderse movilizar las personas se debe hacer una serie de estudios, un plan de manejo de tránsito, un estudio de tránsito, si van a construir un edificio, saber qué áreas necesitan para parqueo, qué áreas necesitan para poder desplazar las personas, qué anchos se proporcionan para los andenes, qué anchos se debe proporcionar para las calzadas, en fin, toda una estructura que le dé la oportunidad a las personas para saber cuántas van a llegar y qué espacio se requiere. Entonces, esos centros generales de viaje necesitan tener explicaciones técnicas de parqueo, necesitan tener explicaciones técnicas de saber cuántos peatones van a llegar ahí y no se siga mal utilizando la vía pública como lamentablemente sucede en nuestros medios. Por eso es importante identificar a nivel de planta o en perfil o a nivel con planos cuál es la dinámica de cada punto. Aquí tenemos, por ejemplo, un corredor en un sitio determinado donde se identifica que es el centro que va a generar viajes y cada uno de los puntos que tiene para tal actividad. Esos puntos, pues sencillamente toca identificarlos y saber a qué corresponden y qué tipo de actividad económica se desarrolla. También debemos de entender algo bien importante, es saber cómo está configurado el área que se va a utilizar para el parqueo, el área que se va a utilizar para la zona comercial, y es importante en ese sentido evaluar si el esquema de ordenamiento territorial, el plan básico de ordenamiento territorial o el plan de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios tiene identificadas las áreas para poder hacer esas actividades, ¿sí? Como los planes de movilidad deben incorporarse a esos esquemas de ordenamiento, esos planes básicos de ordenamiento o esos planes de ordenamiento territorial, pues con el transcurrir de los años se ha quedado corto el dimensionamiento que hicieron en su época. Por eso es importante hoy en día, con la actualización de los planes de movilidad, conocer la problemática, ¿sí? Como por ejemplo la desconexión entre los grandes medios y pequeños espacios verdes que hay en el municipio. Lo segundo, la falta de arborización en la malla vial. Lo tercero, la fragmentación que puede dar una vía nacional que parte en dos al municipio, que es en casi todos los territorios de nuestro país. Lo cuarto, la presencia de espacios verdes de calidad con distintas escalas, si existen o no existen espacios. Y lo quinto, la presencia de equipamientos culturales, deportivos y turísticos, hasta qué punto ellos pueden generar centros generadores de viaje. Si observamos en detalle este diseño en planta, observamos que básicamente son construcciones. La parte verde no existe. Entonces ahí toca empezar a replantear esas dinámicas. ¿Para qué? Para poder saber hacia dónde va y cómo se puede trabajar. También se identificar para llegar a esos centros de viaje en qué estado se encuentra la etapa de rodadura. Buena, regular, mala, qué condiciones tiene en el momento, ¿sí? Para saber qué, si hay que hacerle mantenimiento, si es posible incorporar una ruta de transporte público ahí, si es posible que la gente se vaya en bicicleta. Entonces, todos esos elementos que hacen parte de la movilidad deben quedar claros al momento de poderlo formular y pues buscar una solución alternativa del proceso, ¿sí? Hay que poder dentro de ese plan de movilidad para determinar también esas necesidades, si hay vías con huecos, calzadas con huecos, si están derrumbadas, en reparación, si están hundidas, si tienen inundaciones, si tienen zonas de parcheo,
si están rizadas o si están fisuradas. O sea, hay que saber en detalle cómo está la superficie regular por donde van a circular los vehículos o donde está circulando actualmente. También hay que saber cuál es su distribución de la superficie, es decir, cuánto porcentaje hay en concreto, cuánto porcentaje hay en asfalto, cuánto hay en afirmado, cuánto hay en adoquín, cuánto hay en tierra, cuánto hay en empedrado, y así mismo saber qué recursos se van a necesitar para poder proyectar unas vías o unas calzadas, perdón, que reúnan las condiciones mínimas de seguridad vial. ¿Sí? También debemos de entender el estado en que se encuentran, ¿sí? Si están buenas, si están dañadas, si están pavimentadas, están sin pavimentar, en fin. Nosotros para poder construir en ese proceso un plan de movilidad adecuado, identificar las zonas de generadoras de viaje o zonas atractoras de viaje, debemos saber en qué estado se encuentra la malla vial, ¿sí? Para saber qué tan conveniente es o no los recorridos que hacen las personas y cómo de esta manera afectan la movilidad y la seguridad vial de todos. Los esperamos en el próximo capítulo. Buen día.